Ahí está, recording. Uy, estamos como backstage, ¿verdad? Como cosas así que nadie vaya a estar escuchando. Estamos como los de Facebook. Sí, esto es directamente desde la hoguera. O sea, esos son como las voces que salen desde la hoguera. Sí, Si no, sí. ¿de qué vamos a...? Uy, mira, Cristian, el gap theory, la teoría de la brecha. Sí, Eso huele a azufre. huele a azufre, sí. Mucha gente no lo acepta. Dicen que eso es una herejía. Sí, mano. O sea, lo que pasa, eso, mira, es que es un poquito confuso porque cuando tú lees, yo tengo aquí el texto, mira, y cuando tú lees Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya. Ahí te habla de un principio y de una creación. Sí, una creación. Y hay un punto, ya, se crearon los cielos y la tierra. El primer statement. Sí, eso es como que, por eso, como que no es tan descabellado, o sea, la teoría del gap, la teoría de la brecha, no es tan descabellado porque si tú miras bien los primeros dos versículos, tú dices contra, porque el siguiente versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero sobre lo que más énfasis da la teoría es a esa primera parte del segundo versículo, tú sabes, porque dice, la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, que entonces si tú ubicas ese desorden y ese void, que esté vacía la tierra sin propósito, desordenada, dentro de esa misma creación del primer versículo, estamos diciendo que, ¿sabe? Que Dios hizo una tierra desordenada del primer saque, ¿sabe? Que la hizo desordenada y ya. Entonces la teoría del gap lo que te dice es como que hubo una creación que se recoge ahí en el primer versículo. Los cielos y la tierra. Pero sucedió algo entre el primer versículo y el segundo versículo. Una cantidad de tiempo indeterminada. Tiene que haber una causa. Sí, pero cuando sube el telón en el versículo 2, la tierra está desordenada. ¿Qué pasó? Sí, como que hay algo que ocurrió en algún momento no determinado que llevó a que la tierra quedara desordenada y vacía. Sí, esa teoría no es tan, o sea, de verdad, es un poquito, ¿cómo te diría? Es controversial porque el problema de esto es que si tomamos en cuenta un lapso de tiempo largo entre esta creación y la recreación, por así decirlo, porque básicamente ese es el concepto que hay detrás de la teoría de la brecha o del gap theory. O sea, de que se hace los cielos y la tierra, sucede algo, transcurre una cantidad de tiempo indeterminada. Hay personas que estiman muchísimos miles de años. Y entonces luego se da una recreación. A partir del versículo 2 te dice cuál era la condición que se encontraba la tierra antes de ser recreada. Pero no se nos dice qué fue lo que sucedió, si sucedió algo, si hubo un gap, si hubo una brecha entre el versículo 1 y 2. Y entonces, pues, ahí es que entran las teorías estas de los fósiles, que indican, tú sabes, animales de fósiles de miles de años, arqueología, muchas cosas que tú dices, contra, esto data de una cantidad de tiempo mucho más allá de los 6.000 años que se dice de una tierra joven, ¿no?
Entonces, como que no te cuadra, pero la controversia viene por el lado del evangelio, porque ahí entonces entra un conflicto con lo que es la muerte. Sí. Porque el texto bíblico también te dice que la muerte viene o entra, ahí hay como a causa del pecado. Entonces, como que tú dices, contra, es que si tienes el gap, tienes la brecha, necesitas muerte antes de la caída de Adán. Sí. Entonces, hay un puntito ahí interesante porque fíjate, pudiera ser un poco contraproducente, o verdad, pudiese ser que estemos planteando una teoría en contra o que le haga frente, ¿verdad? De alguna manera se contrapone algún mensaje del evangelio, pero puede ser que no, porque también cuando tú ves la advertencia de Dios a Adán, Adán no conoce lo que es la muerte, Adán no ha pecado, pero Dios le advierte de la muerte. O sea, le dice, si haces esto, allá afuera hay algo que se te va a aplicar. Y ciertamente moriréis. ¿Tú me entiendes? O sea, no era como que... Y la palabra dice que la muerte entró, no que comenzó a existir. No, entró en el mundo que había sido recreado por Dios o reordenado por Dios luego de la tierra haber estado desordenada y vacía. Ay, Dios mío, yo como que huelo a azufre. Esto es. No, brother, es que estas son, ¿sabes? De verdad que sí, son como que puntos interesantes que a veces uno se pregunta y ve las teorías y estos son estas teorías y estas cosas que a veces uno tiene que engavetarlas porque no tienen como que una conclusión final absoluta, ¿sabes? Por lo menos yo lo veo en algunas cosas así, Cristian, ¿sabes? Como que ahí parece que hay una brecha. Ahora, si yo encajo una brecha, pues pudiera estar levantando un conflicto contra el asunto de la muerte, el pecado, si la muerte entró, si la muerte ya existía, pero no creas, yo no veo descabellada la idea de esa brecha, de un lapso de tiempo entre esos dos versículos, porque eso resolvería también en parte, muchas incógnitas con relación a lo que la ciencia trae en cuanto a arqueología, en cuanto a fósiles y en cuanto, ¿verdad? Otras astronomía también. Incógnitas que tenemos con relación a la Tierra. Y ahí pues yo creo que de esa manera se pueden reconciliar algunos puntos, Cristian. Allí se pueden reconciliar algunos puntos. Pero es sumamente interesante esta teoría, lo de la teoría de la brecha. Y no estamos desligando del creacionismo. Seguimos siendo creacionistas en esto. No, sí, para nada. Y sigue siendo Dios el creador. O sea, el versículo primero no se elimina en ningún momento. En el principio Dios crea los cielos y la tierra. La tierra es parte de esa creación. Ahora, el problema lo supone el versículo 2 cuando dice que la tierra estaba desordenada. ¿Qué provocó que estuviera desordenada y vacía? Vacía. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sí, porque vemos otras porciones bíblicas donde se dice que, ¿sabes? Dios no hace la tierra para que esté vacía, la hace para que la habite el hombre, para que... Ahora, en ese momento estaba vacía. Y aparte de vacía, a mí me llama la atención el desorden. El desorden. ¿Qué causa ese desorden? ¿Qué provoca el caos? Porque Dios manifiesta una perfecta armonía. Aún en la naturaleza caída, tú ves los árboles, las hojas, los moluscos, los peces, y hay una armonía, hay un diseño inteligente tan sofisticado que hay un orden. Me cuesta mucho trabajo pensar que cuando Dios, hace la tierra, crea la tierra, la crea originalmente desordenada. No cuadra. O sea, ahí es como que, ahí es donde yo creo que ese es el punto más fuerte
que tiene la teoría de la brecha en el texto bíblico. En el texto bíblico, porque yo sé que pues tienen otras aportaciones, tú sabes, sobre los fósiles, la arqueología, como tú dices, lo de la astronomía. Hay diferentes ciencias que yo creo que allí pues recogen un poquito de armonía con relación a esto de la teoría de la brecha. Pero sin duda es un tema súper interesante, tú sabes, desde que comenzamos a leer Génesis, arrancamos. O sea, si a ti te dicen, mira, lee la Biblia y arranca por Génesis, tú comienzas a leer, bueno, dale, voy a leer Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ah, bueno, qué chévere. Ah, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿cómo, qué pasó? Sí. Eso le choca a uno en ese segundo versículo. Sí, comenzando a leer la Biblia y tú dices, ¿y qué pasó? La creó desordenada y vacía, o sea, la creó desordenada y sin propósito o pasó algo. Y allí es donde entra eso del gap, la teoría del gap. En inglés se llama el gap, la brecha. Algunos piensan que durante ese gap se dio la caída de Lucifer. He visto personas que han postulado cosas así, otras posibles teorías. Sí, hay también quienes proponen que en ese tiempo era, se dio también el tiempo jurásico. De los dinosaurios. Sí, parte de los dinosaurios. Y hay quienes hablan inclusive de civilizaciones preadámicas y de cuántas cosas que se pudiesen, ¿verdad?, mencionar. Pero yo creo que hay algo bastante interesante allí entre esos primeros dos versículos, ¿sabes? Hay un indicativo de que sí. Yo sé que hay mucha oposición de parte de un montón de gente, ¿sabes? De diferentes sectores, protestantes, evangélicos. Es como todo, Cristian. Hay personas a favor, otras en contra. O sea, esto viene quedando también como una de esas cosas inconclusas. Pero yo no veo esto descabellado. O sea, yo de verdad no veo esto descabellado. Sería como una reconstrucción. O sea, es una reconstrucción. Lo que vemos en Génesis, a partir de ese desorden y lo que se nos dice que data de esos 6,000 años, es como a partir del momento de esa reconstrucción. No se nos está datando de qué sucedió entre la reconstrucción y el principio del primer versículo, que dice al principio, al inicio, el inicio del inicio, el inicio de todo, se crean los cielos y la tierra. Pero luego, a partir de ese desorden, de ese problema, ese caos, entonces se hace un reset, una reconstrucción. Parece que, o sea, cuando tú lo lees así de pronto, al menos a mí sí me parece que indica eso, que el texto bíblico, cuando tú lo lees de pronto así, te puede llevar a pensar eso. Y en el libro de Job habla de que cuando Dios estaba creando el mundo, estaban las estrellas del alba y los hijos de Dios regocijándose. A ver, ahí eso abre a muchas posibilidades de que algo ocurrió. Esos hijos de Dios, esas estrellas del alba, cuando Dios estaba creando la tierra. Y la cuestión sería entonces, esa creación que menciona Job en el capítulo 38, ¿sería la del principio o la reconstrucción que se podría estar mencionando en Génesis capítulo 1, versículo 2? Ahí sí está fuerte. Son preguntas que ponen a pensar. Porque en Job habla de una creación también. Bueno, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, que ahí estaban los hijos de Dios, estos seres divinos, celestiales, por así decirlo. Las estrellas también se relacionan como con los ángeles. Se hace una referencia angelical muchas veces cuando se habla de estrellas. Y estaban como observando lo que se estaba haciendo con la tierra. Las medidas, el cordel. No, esto es como un simbolismo. No necesariamente que Dios haya tomado un cordel, pero es para llevar a Job a pensar como dónde tú estabas cuando esto estaba siendo fundado, cuando esto se estaba originando, cuando estábamos aquí formando esto de la nada. Ahora, es interesante si ese reclamo que se le hace a Job se está refiriendo al versículo 1 de Génesis o al versículo 2 en adelante, cuando entonces se hace como una recreación, por así decirlo. Y habla de las constelaciones de los cielos también, en el libro de Job, de la Osa Mayor, de Pleiades y todas esas cosas, que es bien interesante. Bien interesante. A mí me llama la atención también de Génesis 1:1, el orden, Cristian, el orden donde dice los cielos y la tierra. O sea, porque si vamos a la data científica, sabemos que nuestra galaxia es una pequeñita galaxia dentro de un vasto universo. Y ahora pues que hay más conocimiento en cuanto a las estrellas, cómo se van formando estas galaxias, cómo giran, cómo es el multiverso, si se puede decir así. Inclusive yo estaba viendo un artículo que habla sobre el web del universo, el cosmos web, de cómo están interconectadas. Inclusive parece que hay alguna armonía entre galaxias completas. Parece que entre ellas hay una fuerza, una atracción, una giran con una relación a la otra. Y me llama la atención cómo allí se habla de los cielos primero y la tierra. De lo plural a lo específico. Exacto, de lo general, de lo macro a lo pequeño. Los cielos. Y los cielos puede abarcar tantas y tantas cosas. Múltiples creaciones. Porque estamos hablando del principio. El principio, en el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Allí en ese principio. Y en ese paquete de los cielos estaba creándose la tierra también. Como parte de ese conglomerado de creación que Dios estaba haciendo. O sea, esto pone a pensar. A ver, estamos pensando aquí y basándonos en lo que dice la misma escritura. La misma escritura nos pone a pensar. Sí, cuando la analizamos desde estas perspectivas y dejamos fluir estas interrogantes, lo más lógico es hacerse ese tipo de preguntas. Son preguntas críticas. Es un análisis crítico. O sea, cuando tú lees el texto y lo tienes ahí, lo pones sobre la mesa, ¿a qué te da? Tienes que hacerte esa pregunta. Aquí dice que estaba desordenada y vacía. ¿Dios la hizo así? ¿La hizo desordenada? ¿O algo provocó? ¿Hubo una causa? Y si hubo una causa, entonces allí entran muchas teorías que el texto bíblico no lo contempla, pero precisamente por eso se llama teoría. Y allí entran una variedad de posibilidades que son geniales también. Muchos temas interesantes con relación a esto. Muchos temas interesantes. Yo el único vacío que quizás le puedo ver a la teoría es la manera entonces en la que relaciona el pecado y la muerte cuando lo trabajamos sobre la perspectiva del evangelio. Pero aún así, Cristian, aún así yo veo una posibilidad por lo que te mencionaba, ¿sabes?
cuando Dios le hace la advertencia al hombre, le dice, si haces esto, morirás. O sea, hay algo allá afuera que te puede afectar. Ese algo no iba a comenzar a existir. Ya existía. A partir de la desobediencia de Adán. No, la advertencia es, allá afuera hay un perro que se llama muerte y que si tú haces esto te va a morder. Es como que Dios le estaba advirtiendo a Adán de que esto puede suceder. Yo acabo de organizar todo, poner en orden la creación, porque estaba desordenada y vacía. Si tú haces esto, causarás tú también un desorden en la creación, un desorden por causa del pecado, por causa de la muerte. Y ahí entra lo que es la caída del hombre, la caída de la creación junto con el hombre, que luego tiene que intervenir Cristo para reconciliar consigo todas las cosas. Eso es lo que da a entender ahí. Sí, no, es interesante. Desde esa perspectiva es demasiado interesante. Y después ahí en el capítulo 1, cuando tú continúas dándole seguimiento a eso de la creación, lo que fue aconteciendo el primer día, segundo día, tercer día, es todo producto de una estructura, una organización. O sea, entonces tendríamos que pensar que ninguna de estas cosas que que las podemos discutir más adelante ahí, tú sabes, que se siguen viendo en el capítulo, pues tendríamos que pensar que estas cosas no existían en el momento que esa tierra se describe como desordenada y vacía. Porque a partir de ese momento comienzan a darse estas cosas. Expansión en los cielos, la separación de luz y tiniebla, día, noche, los frutos, los árboles, los ciclos, las lumbreras. Pero en el versículo 1 ya se nos dice que los cielos estaban creados. Al principio los cielos ya estaban creados. Y la tierra. Entonces ya a partir de esa reorganización, por así decirlo, esa recreación, ya no se nos habla de los cielos, digamos a nivel macro, en la perspectiva cosmo, universal, el universo, sino que ahora se nos habla más de algo local, ¿sabes? De la expansión de los cielos de aquí, de la micro. Sí, de la atmósfera, de la lumbrera mayor, de la lumbrera menor, de las lumbreras de los cielos. Se hace como una descripción local. Lo concerniente a la creación que envuelve al hombre. Sí. Y allí hay unos temas, Cristian, en esa creación, que ahí sí que nos vamos a quemar en la hoguera bien duro, porque hay un problema científico. La ciencia va a cuestionar en el orden que leemos esta creación. Por ejemplo, si la órbita gravitacional es con relación a nuestra estrella, necesitamos la estrella primero, necesitamos el sol para que entonces haya una armonía alrededor de ese sol. Sin embargo, cuando vamos leyendo la descripción, te dice como que el sol es creado a causa de la tierra. Como que el orden que está descrito, en el orden que lo vemos allí planteado, desde el aspecto, o sea, desde la perspectiva científica, cualquier científico te va a decir es imposible. O sea, tú necesitas la luz primero, necesitas esto segundo, necesitas esto tercero para que se den las condiciones. Si no, no puedes tener las condiciones. Así que ahí también hay mucho tema interesante. Uy, la teoría del gap, la teoría de la brecha, Cristian. Sí, hay muchas cosas que en el libro de Génesis están ahí y traen muchos enigmas, muchos misterios. Bueno, pero la verdad es que estos misterios siempre uno se los pregunta. Son cosas, Cristian, que como a veces conversamos.
Esto se habla así tras bastidores, se habla fuera de récords, se habla, pero se habla. Esto no se habla desde un púlpito, esto pues no se predica, pero son sin lugar a dudas, o sea, son interrogantes que todos nos hacemos, todos. O sea, y es válido hacerse esas preguntas, es válido ver unas condiciones en el texto bíblico que o sea, producen esa inquietud, que producen esa curiosidad. Y yo creo que es totalmente válido hacerse esas preguntas y el cuestionamiento e inclusive considerar como posibilidad no descabellada para nada la teoría de algún tipo de brecha, algún tipo de gap, o de que, como hemos hablado anteriormente, pues la Tierra y el proceso de la creación no necesariamente tenga la cantidad de tiempo que pues tradicionalmente hemos creído. Porque ahí pues cuando tratamos de hacer armonía con la ciencia, con la arqueología, con la data que es irrefutable, tenemos algunos problemas. Entonces yo creo que sí, yo creo que está bien hacer una evaluación, hacer un análisis, acercarnos a estos textos de manera crítica y claro que sí, ¿por qué no? Dejar una puerta abierta y la posibilidad para estudiar más de cerca esto de la teoría del gap, la teoría de la brecha.